Bienvenidos al sexto episodio de nuestra serie Los 10 Mandamientos. Para hablar de Dios, para hablar en nombre de Dios, se necesita purificar el corazón y los labios, como purificó Dios a través de los ángeles la boca del profeta Isaías con un carbón encendido. Así también cuando hablamos en el nombre de Dios y cuando hablamos las cosas de Dios que son las más sublimes, las que tienen ese encanto de lo misterioso, de lo arcano, de lo sublime, de lo escondido, necesitamos purificar el corazón. Y la mejor manera es contemplar la señal de la Santa Cruz, besar la Santa Cruz, porque el hálito, el aliento de Cristo, que es el Espíritu Santo, logra esa purificación del alma. Estamos hablando cosas de Dios, en el nombre de Dios. Y en el episodio anterior procuramos seguir la vía metafísica y racional, que también es de Dios, porque Dios es el que puso en nosotros su impronta, la impronta de la inteligencia, la impronta de la libertad. Somos imágenes y semejanzas de un Dios que es supremamente inteligente, sabio, la suprema razón, la suprema verdad. Y por esa vía metafísica descubrimos que Dios nos creó no por necesidad, sino por amor. Y al crearnos por amor nos hizo a imagen y semejanza suya. Es decir, el amor pertenece a nuestra identidad. El amor forma parte nuclear de nuestro ADN ético, personal. Somos persona humana en la medida en que honramos nuestra vocación de amar tal como amó el Dios que nos creó. Seguimos la vía de Aristóteles, nos amparamos bajo su maravillosa autoridad, honrada a su vez por el príncipe de la teología católica, que es Santo Tomás de Aquino. Y descubrimos que por esa vía uno ya descubre que Dios es nuestro amigo. Y yo soy amigo y no siervo, ni esclavo, ni extraño a Dios. Pero reconozco que esa vía metafísica es precaria si queda abandonada a sus propias fuerzas. La mejor prueba de ello es que los contemporáneos de Aristóteles, en lugar de seguir estrictamente el rigor de sus razonamientos, se entontecieron, creando a su propia imagen y semejanza figuras grotescas de los dioses del Olimpo que estaban llenos de los vicios, de las fealdades y de los pecados que cometemos por fragilidad nosotros los humildes hombres. Por eso es que Dios juzgó conveniente enviar a su Hijo, para que en su Hijo tuviéramos la imagen cabal, perfecta, de lo que Dios es. Y al saber quién es Dios, sepamos quién soy yo, porque yo soy imagen y semejanza de Dios. Y cuando tengo, como la tengo en Jesucristo, la imagen perfecta, el reflejo prístino de lo que es Dios, entonces yo ya sé cuál es mi identidad, cuál mi vocación y cuál mi camino para llegar a Dios. Ahora nos acercamos, por lo tanto, a los mandamientos por una vía teologal, por el camino precioso de la fe, que no es contradictorio, sino complementario con el de la pura razón o racionalidad metafísica. ¿Y qué descubro? Que en Jesús los mandamientos, que antes de Jesús o sin Jesús eran un simple enunciado de frases categóricas, imperativas, haz esto, no hagas esto, ahora los 10 mandamientos se han personalizado, están bella y atractivamente encarnados en una persona divina que al mismo tiempo tiene naturaleza humana. Cuando quiero saber qué son los mandamientos, miro a Cristo. Y en Cristo encuentro no solo al autor de los mandamientos, sino al que los honró, al que los encarnó en su vida, en su palabra,
y en su testimonio de un modo insuperablemente atractivo. Veamos primero cómo encarna Jesús en su persona, cómo hace vivos en su persona los 10 mandamientos. El primero, ustedes lo pueden ir cotejando con la escenografía que me rodea. El primero es amar a Dios por sobre todas las cosas y con todo nuestro ser. Pregunto, ¿Jesucristo cumplió el primer mandamiento? Vaya si lo cumplió. Cuando uno quiere seguir la línea, el hilo conductor que permite comprender la identidad de Jesús y todo el obrar de Jesús, lo descubre inmediatamente en su he venido para hacer la voluntad del Padre. La epístola a los Hebreos dice que el primer movimiento, la primera voz del Verbo eterno al encarnarse en las entrañas purísimas de la Virgen María es: he aquí que vengo, Padre, a hacer tu voluntad y he puesto tu ley en medio de mi corazón. Jesucristo es categórico en esto, es intransigente en esto. Cuando le ofrecen comida dice: mi comida, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Cuando le piden tomar una decisión, él dice: momento, mi reloj, la hora del Padre, mi calendario, cuando el Padre lo haya fijado. Cuando le preguntan por su ciencia, mi doctrina no es mía, es del Padre que me envió. Cuando le pregunta por el secreto de su fuerza, yo no hago nada por mí mismo, solo el Padre me dice lo que debo hacer y me da la fuerza, la potencia para realizarlo. No se puede adelantar la hora del Padre, no se puede cambiar el calendario, la agenda que el Padre le ha fijado. Él entiende que su vida es salí del Padre y vine al mundo, y ahora vine al mundo a hacer la voluntad del Padre y vuelvo al Padre que me envió. El Padre y yo somos uno. Si alguien quiere saber cómo se vive el primer mandamiento, pregúntele a Jesús. Y no necesita preguntarle a Jesús. Mire a Jesús. Allí, mire, aquí, en la cruz. ¿Por qué está Jesucristo en la cruz? En primer lugar, para mostrar que la voluntad del Padre, aunque se manifiesta a través del cáliz de la amargura, a través de la desolación, de la deshonra humana, del escupitajo, de la afrenta y de una muerte en un suplicio atroz, si esa es la voluntad del Padre, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. El signo de la cruz es la rúbrica más solemne que conozca la historia de cuánto importa, cuánto vale la voluntad del Padre. Nada debe anteponerse a la voluntad del Padre. La voluntad del Padre no admite cláusulas, no admite letra chica, no admite interpretaciones sesgadas. La voluntad del Padre se hace. El que quiera saber en qué consiste el primer mandamiento, que mire la cruz, que bese la cruz, para llenarse de su hálito vivificante, purificador. ¿Honró Jesús el segundo mandamiento? Jesús no juraba, no necesitaba jurar, porque jurar es poner a Dios por testigo. Y él decía: yo no necesito testimonio alguno, mis obras son las que testifican a favor mío. Si no me creen a mí, créanles a mis obras. Jesucristo decía: el modo de hablar nuestro debe ser sí, sí, no, no. Todo lo demás viene del maligno. Por eso, cuando él prometía algo, no necesitaba decir: lo prometo por Dios. Lo prometo. Si yo soy fiel, yo honro lo que he prometido y lo cumplo. Y cuando él predecía algo, profetizaba algo, esa predicción y profecía se cumplía. Qué manera tan hermosa, tan digna y ejemplar de vivir
el segundo mandamiento. No andar jurando a destajo livianamente, haciendo tanto menos creíble lo que uno dice porque necesita revestirse de tantas supuestas autoridades divinas. No, lo que yo digo lo digo por mi propia autoridad y porque estoy convencido de que esto es verdad y lo que he prometido yo lo cumpliré. ¿Honró Jesucristo el tercer mandamiento? Bien sabemos que tanto su padre y su madre como él mismo cumplían las fiestas religiosas. Asistían al templo de Jerusalén las veces en que la ley decía que hay que visitar el templo de Jerusalén. Participaban en todas las festividades religiosas. Honraban el sábado como el día de reposo, como el día dedicado a escuchar a Dios, porque escuchar a Dios es la mejor manera de reposar. Pero rescató también el sentido del sábado, recordando que el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. Y por eso es que en el sábado él hacía obras de liberación, obras de sanación, estupendos milagros en favor del hombre, porque el sábado es para el hombre. ¿Honró Jesucristo el cuarto mandamiento? Vaya si lo honró. Tuvo una madre amorosa, inmaculada, un padre adoptivo ejemplar, digno de toda veneración. Jesucristo siempre tuvo y mantiene hasta hoy día una especial admiración y gratitud por su padre adoptivo José, por la fe con que José lo adoptó y lo reconoció como hijo no de sus entrañas de carne y de sangre, sino como hijo de su espíritu, con una fe que creo que es superior incluso a la fe de Abraham. Admirable la paternidad de José. Y cuando la gente se pregunta inquisitivamente, ¿por qué la vida oculta de Jesús? ¿Por qué ese largo silencio entre los 12 años y los 30 años en la vida de Jesús? ¿Dónde estuvo? Y el Evangelio contesta con esa frase sublime. Dice, y Jesús volvió con sus padres a Nazaret y les estaba sujeto. ¿Qué hacía el futuro Mesías, el llamado a salvar al mundo? ¿Sabe lo que hacía entre los 12 y los 30 años? Estar en familia, vivir el gozo de la familia, dejarse educar por su familia, porque él crecía en edad, en sabiduría y en gracia. Y María, madre verdadera, era maestra verdadera. Y José, padre verdadero por adopción, enseñaba también a Jesús, y Jesús, dócil y humilde, se dejaba enseñar por mamá y por papá. Qué manera tan hermosa de decir, la familia salvará al mundo. El mundo no se salva sino en, con y por la familia. Qué manera de honrar el cuarto mandamiento. Y el quinto mandamiento, ¿cómo lo vivió Jesús? Desde luego él prefirió morir antes que matar. Cuando van a aprehenderlo en la noche del Jueves Santo en el jardín de Getsemaní y Pedro desenvaina la espada, Jesús le dice a Pedro, guarda la espada, el que a hierro mata, a hierro muere. Tú no debes hacer violencia. Y tiene la delicadeza de llamar a Malco, el siervo del sumo sacerdote al que Pedro con su corte de espada le amputó la oreja, se la toma y se la reintegra en un ademán que, bromas aparte, lo digo muy en serio, con mucho respeto, debería convertir a Malco en el patrono de la cirugía plástica, de la cirugía reparadora. Es un gesto típico de Jesús para condenar la violencia como manera de solucionar los conflictos. Él prohibía la violencia física, condenaba la violencia verbal, incluso más acremente que la misma violencia física. Él siempre prefirió morir antes que matar. Siervo humilde, se dejó llevar como un cordero llevado al matadero, se dejó esquilar como la oveja,
sin abrir la boca. Los mansos poseerán la tierra, los violentos la perderán. Honró Jesús el quinto mandamiento y Él se preocupó de cuidar, alimentar la vida, porque fue el que multiplicó el pan y fue el que sanó las dolencias de los cuerpos y de las almas. ¿Cómo se posicionó Jesús frente al séptimo mandamiento, no robar? Jesús sabía lo que el ladrón le hace a la sociedad humana. Jesús murió porque fue traicionado por un ladrón. Judas era ladrón. Así lo llama Juan en el capítulo de su evangelio en que narra la traición de Judas. Judas era un ladrón y gran parte de su traición fue gatillada por esa idolatría que Judas le profesaba al Señor don dinero y se apropiaba de lo ajeno, se apropiaba de las limosnas que se contenían en la bolsa, en la especie de tesorería de los apóstoles que Jesús llevaba en su mano. Jesús además quiso ser crucificado entre dos ladrones, ilustrando con eso el daño y dolor que todas las culturas le atribuyen al gesto de despojar a una persona de lo que es suyo. Jesús nos previno también contra el ladrón y Jesús hizo algo muy hermoso. A ese ladrón que es el diablo, que se apropió indebidamente de nuestra naturaleza humana, Jesús le quitó lo que el ladrón, el demonio ya creía que era suyo, la naturaleza humana. Claro que pagando por ello el precio de su propia sangre de Cordero Inmaculado. Sí, Jesús honró el precepto de respetar lo que es ajeno. Jesús, pregunto, honró el precepto de no levantar falso testimonio ni mentir. Él murió porque falsos testigos testificaron en su contra ante el Sanedrín. Él sabe que la mentira y el falso testimonio son causa de la muerte del justo, de la muerte en cruz de un inocente. Y Jesús desnudó al demonio diciendo en el capítulo 8 de San Juan que el demonio era homicida, padre de la mentira y mentiroso desde el principio, mostrando elocuentemente la perversa alianza que desde el principio existe entre la violencia homicida y la mentira que repugna al esplendor de la verdad. Frente a Pilato dirá Jesús, yo soy la verdad. Y a sus apóstoles dirá, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nos llamó a ser testigos de la verdad. Y nos dijo que si alguno tiene vergüenza de la verdad y retira su nombre para no dar la cara por Cristo, Cristo tampoco dará la cara por él. ¿Cuánto aprecia Jesús el esplendor de la verdad? ¿Honró Jesús el noveno mandamiento? Bien sabemos que Él, con misericordia, perdonó a la mujer adúltera, pero claramente le dijo, ándate, yo no te condeno, pero no sigas pecando. Jesús había dicho que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, y que el hombre que ha tomado una mujer y después la repudia para vivir con otra, comete adulterio. Tratamos con misericordia al adúltero y a la adúltera, pero reivindicamos la dignidad del consorcio conyugal, la dignidad de un sacramento que hace de los dos como uno solo, y lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. A propósito del noveno y del sexto mandamiento, Jesús, cuando habla de la pureza del corazón, dice que lo que afea y mancha al hombre no es lo que al hombre le entra desde afuera hacia adentro, sino lo que le brota desde el corazón hacia afuera. Y allí mencionó la fornicación, la impureza, el desenfreno sexual. Era tan celoso de la exquisita pureza del corazón que llegó Jesús a decir, no solo hemos de evitar el adulterio,
sino que hemos de mirar a cada mujer, ajena o propia, no con la mirada de una codicia posesiva y ultrajante, sino con la mirada enaltecedora, pura y purificadora, para no cometer ni siquiera el adulterio en lo íntimo del corazón. Y en la bienaventuranza dijo, ¿quién es el que tiene el corazón puro? ¿Quién es el que tiene el corazón limpio? El que ve a Dios en los demás. Y cuando Jesucristo mira a la mujer, ve en ella a Dios. Más concretamente, ve a la Madre de Dios y trata a toda mujer con la dignidad que le corresponde a una reina, porque en María toda mujer es reina. Y en María toda mujer está llamada a ser madre de un hijo de Dios. Esa es la pureza y esa es la manera en que Jesucristo ordenó mirar con pureza y vivió también la pureza del corazón. ¿Honró Jesús el 10º mandamiento? Prohibió la envidia, prohibió la codicia de lo ajeno. En esa parábola de los envidiosos que trabajan a distintas horas y luego se indignan porque a todos se les paga lo mismo, un denario, les dijo, yo sabré lo que hago, yo tengo mi propio sentido de la justicia, a cada uno le doy un denario, tú no envidies, no mires para el lado. Hoy día nos diría, el que pasa por envidia mirando para el lado, se va a enfermar de tortícolis, y con toda razón. Él prohibió la envidia. Él también prohibió el afán afibrado, la preocupación febril. ¿Por qué voy a comer? ¿Cómo me voy a sustentar? ¿Cómo voy a vestirme? Y dijo, si tu Padre sabe, tú no te preocupes, tu Padre se ocupa. Tú busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás el Padre te lo dará por añadidura. El Padre sabe lo que tú necesitas. ¿Tú para qué te angustias y te preocupas, hombre de poca fe? Condenó por eso la envidia, la codicia, la preocupación angustiante y febril, y nos llamó también a vivir con la libertad de corazón, con la mochila liviana, propia de un peregrino que sabe que tiene que entrar por un camino angosto y por una puerta estrecha. Y multiplicó el pan, porque hay que multiplicar el pan y no racionarlo ni dividirlo. Multiplicó el pan y nos mandó ser instrumentos de la divina providencia para que los bienes lleguen a donde todos tienen derecho a acceso a ellos. Jesucristo honró los 10 mandamientos y Jesucristo vivió de una manera sublime la definición que Aristóteles dio del amigo. Pero ese tema, Jesús, el amigo, Jesús, el que quiere mi bien, el que me hace el bien, el que no puede imaginarse el mundo sin que yo exista, el que habla conmigo y me escucha, y el que comparte mis tristezas y mis alegrías, y el que pone en común sus bienes para que sean míos, ese tema, Jesús, mi amigo, es tan sublime que le vamos a dedicar al menos la mitad del siguiente capítulo. Nos volvemos a ver pronto. Que Dios les bendiga.